El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Yo te alabo y te bendigo y te exalto en unión con mi hermano, con mi hermana, Señor. Que tu bondad sea sobre cada uno de ellos, Padre. Que traigas libertad, liberación, Señor. Que nuestra alma se regocije hoy en ti, Padre. Que nuestros sueños, Padre, como entonamos en ese cántico, Señor, estén todos puestos en ti, Padre. Sabiendo, Señor, que tú eres quien los has colocado ahí dentro de nuestro corazón y nuestra vida. Y nos da la capacidad, el aliento de vida, esa gracia maravillosa, Señor, de poder ser sustentados por ti, de ver tu poder, tu gracia, tu bondad, Señor, en todo tiempo, Señor. Gracias porque contamos contigo. Gracias porque sé que tú no faltarás, Señor, a tus promesas maravillosas, Señor, sino que veremos, Señor, tu bondad, tu gracia infinita, Padre. Trae esa paz, ese aliento de vida sobre tu pueblo, Señor. Y que todos juntos, Padre mío, podamos experimentar de tu grandeza, Señor, de tu amor. Que podamos dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, lo que vas a hacer en este día. Que trae sanidad a nuestro cuerpo, Señor, aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Restaura su salud, Señor. Gracias porque estás ahí con ellos, los médicos, las enfermeras, Señor. Pon tu mano, que sean tus manos, Señor, las manos de ellos, Padre. Las medicinas, Señor, produzcan el efecto para lo cual han sido formuladas, Padre. Pero sobre todo nuestra alma, Señor, haya reposo, haya descanso en ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En ti esperamos, Señor. Ayúdanos, porque no podemos solos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad y que cada uno de tus hijas y tus hijos reciban ese aliento de vida, Padre, que tú das, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder en días como estos disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios en medio de todas las cosas, y que en esa gracia infinita tú y yo podamos sostenernos siempre. Pues es maravilloso, Él es el Dios que nos sustenta, que nos ayuda. Quiero leer una parte, tomar del Salmo 147, versículo 5 en la Reina Valera del 60, versículo 3 en la Reina Valera del 60 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y es interesante porque creo que todos pasamos por momentos difíciles, que nuestras fuerzas faltan, que queremos ver esa obra de Dios en nuestra vida, pero parece que no alcanzamos a sostener, y muchas veces la ansiedad siempre está en nuestra alma tratando de alcanzar cosas, y muchas personas se han dado por vencidas inclusive en los propósitos que han tenido en su corazón y en su vida, y más aún cuando han entendido lo que Dios quiere hacer, pero tarda la respuesta de Dios. Y uno dice, inclusive compartíamos en días anteriores, cómo tenemos que pasar por momentos de lucha, de problemas, de dificultades, pero al final, y yo sé que al final, no sé si al final de nuestros días o al final de este día, vamos a poder decir con todo el corazón: Señor, lo que tú te propusiste hacer en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mis negocios, en todo lo que emprendo, puedo confiar y esperar siempre en ti. Voy a ir al Nuevo Testamento, a 2 Corintios capítulo 4, y hay unas expresiones bien interesantes del apóstol Pablo en esos momentos de crisis que creo que tú y yo pasamos, mi hermano, mi hermana. La voy a leer esta parte en la versión Reina Valera del 60. Escuche como dice, y quiero que abras el corazón a esta palabra, y haya un clamor interior donde tú le digas: Señor, necesito comprender los momentos que estoy pasando. Háblanos con esta palabra. Mira cómo dice 2 Corintios capítulo 6, y voy a leer capítulo 4, y voy a leer del versículo 6 al versículo 14. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7, escuche, porque esto es una verdad. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Y mire lo que dice el versículo 8, y muchos se están pasando, y unas expresiones que está diciendo en esta porción de la palabra del apóstol, donde dice que estamos atribulados en todo tiempo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Y dice el apóstol Pablo, y cómo me fascina esta expresión, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará en Jesús y nos presentará, dice ahí la palabra, juntamente con nosotros. Ahora, es interesante porque la vida a veces se vuelve tan complicada, tan difícil. Entramos en esos momentos tan difíciles, tan complicados, que no alcanzamos a comprender todo lo que Dios ha hecho. Y parte de las expresiones que está en el versículo 6, creo que si la comprendemos perfectamente, podemos hallarle sentido a nuestra vida. Porque dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 6, donde expresa, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una de las cosas que Dios se propuso a través de ti y de mí es mostrar su gloria. Y antes del conocimiento, antes de la revelación de su palabra, antes de venir a Él, antes de decirle, Señor, quiero caminar contigo, quiero caminar, Dios, bajo tu voluntad, quiero aceptar tu propósito, comienza a renacer en nuestro interior esa luz que viene de Dios. No es una lámpara, no es, tal vez se pudiera reflejar con ella, pero esa luz simplemente es la verdad de aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero sobre todo el propósito que Dios tiene para ti y tiene para mí. Y comienza a renacer una esperanza diferente en nuestro corazón, en nuestra vida, y comienza a ver esa bondad de Dios en ti. Pero lo interesante es que cuando viene esa luz y nos muestra qué cosas tenemos que corregir dentro de nosotros, en el conocimiento de la gloria del Señor, vemos que hay tantas debilidades y flaquezas dentro de nosotros, que a veces cuando Dios nos revela ese propósito, o pensamos en la expectativa que Dios tiene para con nosotros, nos sentimos que no somos capaces de alcanzar, y como que todas las cosas se nos vuelven contra nosotros y caemos en esos estados de ansiedad, de querer alcanzar tantas cosas, pero nuestras limitaciones no nos permiten hacerlo. Y muchos se vean por vencidos al ver que Dios te dice promesas grandísimas, preciosas, pero que nos comparamos con lo que hay dentro de nosotros y como que no tenemos la capacidad de alcanzarlo. Por eso el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros. ¿Para qué? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, quiere decir, no tenemos la capacidad para alcanzar muchas cosas por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde Dios comienza a intervenir en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que muchas veces nosotros no le damos o no creemos o no nos tomamos de la mano del Señor, pero sobre todo entender que nuestro cuerpo, nuestra alma realmente es tan frágil. No tenemos la fuerza suficiente, pero ahí es donde viene el Señor a ayudarnos, y de ahí la lista que hace el versículo 8 en este pasaje, especialmente el apóstol Pablo, que sí, ¿quién no ha pasado por tribulación? Pero mire cómo lo expresa, que estamos atribulados en todo, a veces no vemos salida, pero esa tribulación
no nos trae angustia. Sabemos que de alguna forma Dios nos va a ayudar a salir adelante. No estamos fracasados. No permita que la angustia llene su corazón, sino deje que el poder de Dios comience esa luz, como dice el versículo 6, que ha resplandecido en medio del no saber qué hacer, en medio de la incertidumbre, comience a traer claridad y sobre todo el poder de Dios restaurándote, dirigiéndote y dándote las fuerzas para seguir adelante. Y escuche como dice, estamos atribulados. ¿Sabe que una de las cosas importantes en nuestra vida, en la vida de todo cristiano, de todo siervo, de toda sierva de Dios, es reconocer sus limitaciones? Porque eso nos lleva a ser humildes. Porque ahí comprendemos que como dijo el mismo Señor Jesucristo, y qué difícil a veces, quizás lo recitamos, quizás decimos, sí, Señor, yo reconozco que separado de ti nada podemos hacer, pero no tomamos la decisión de decirle, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos porque no puedo solo. En muchas ocasiones pudiera contarle testimonio, mi hermano, mi hermana, donde he visto que no alcanzo en aquella tarea tan complicada, tan difícil que a veces Dios nos asigna. Y yo le he dicho, Señor, a veces con lágrimas, Señor, si tú no me ayudas a alcanzar este objetivo, Señor, si no tú no estás conmigo, Señor, si tú no me ayudas en medio de las necesidades económicas, en medio de las enfermedades que a veces pasamos, de la gente que a veces se vuelve contra nosotros, de inclusive hombres y mujeres que aman a Dios, que buscan de Dios, pero que de un momento a otro por su angustia, por su ansiedad, por la competencia desleal que muchas veces tienen, entramos en tiempos de tribulación, pero no permitimos que la angustia se apodere de nuestros corazones. Y esto es el desafío que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, mire, yo he estado en tribulaciones, y vaya que la lista en otro pasaje es bien extensa lo que él dice, inclusive más adelante lo expresa. Dice, pero en medio de todo no he estado angustiado porque ha puesto su confianza en Dios. Pero hay otra cosa que dice, en apuros. ¿Cuánta gente no está apurada por diferentes circunstancias? A veces los recursos económicos no alcanzan y nos desesperamos y decimos, Señor, mira todo lo que tenemos que pagar, una renta que hay que pagar, hay unos servicios públicos que hay que cancelar, hay unos hijos que nos están pidiendo muchas cosas de las que necesitamos. Pero en medio de todos esos apuros, mi hermano, mi hermana, viene la presencia de Dios y a manifestar su poder, supliéndonos, proveyéndonos y presentándose Él mismo como el Dios Jireh, como el Dios proveedor, como el Dios que nos sustenta, que hace milagros que no los podemos explicar, pero sí podemos dar testimonios. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, no puedo razonar con ello, solamente sé que Él me ayuda en medio de esos apuros, porque dice, no estamos desamparados. Hay alguien que saca la cara por ti. Hay alguien que en medio de la desesperación te dice, hija, hijo, yo te ayudo, no mires en la circunstancia, mírame a mí, confía en mi poder, en mi gracia. Y es allí donde podemos conocer mejor a Dios, sustentándonos, ayudándonos y dirigiéndonos en medio de todas las cosas. Ni angustiados, ni desesperados. El versículo 9 le expresa otra situación que normalmente muchos de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de los siervos de Dios viven, y expresa ahí perseguidos, mas en medio de esa persecución dice, no estamos desamparados. Cómo me gusta ver en los momentos en que Dios, en medio de esa persecución que tenemos, no de personas, aunque a veces sí sucede, pero más de todas esas huestes espirituales y que nos persiguen, esa batalla constante que tenemos cada día. Si abriéramos un poquito los ojos espirituales, nos daríamos cuenta, como dice el mismo apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, luchando contra huestes espirituales de maldad, con tanta cosa de las tinieblas que se levantan, para no dejar que la luz del Señor resplandezca en nuestros corazones. Hay una persecución espiritual tan fuerte, y pues también en la economía, en los negocios hay muchas persecuciones, pero lo que nos llena de fortaleza, de aliento, es que alguien está con nosotros y no estamos desamparados. También expresa ahí en el versículo 9, derribados mas no destruidos. ¿Cuántas veces nos hemos deslizado? ¿Cuántas veces hemos fracasado al intentar hacer cosas?
A veces comparo la vida espiritual con los primeros años de un niño cuando está aprendiendo a caminar. Yo no sé cuántos golpes nos damos hasta que aprendimos a caminar. No sé cuántas veces los brazos de mamá, quizás los brazos de papá, estuvieron atentos para que en el momento en que quizás nuestros pies no tenían la habilidad de caminar, ellos estuvieron rodeándonos para levantarnos. Y que cuando muchas veces nos caímos en ese intento de caminar, siempre estaba ahí papá, siempre estaba ahí mamá para levantarnos, para sostenernos. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, en los procesos que tenemos, veo a Dios como ese Padre precioso que nos sostiene, que aunque muchas veces nos deslizamos, muchas veces estamos derribados, defraudados por tantas situaciones, pérdidas económicas que a veces tenemos, y a veces decimos, Señor, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos puede fortalecer en este tiempo? Y de las inercias puede decir, aún de los fracasos, aún de los desiertos, aún de los momentos más difíciles, viene esa mano poderosa de Dios, nos sostiene, nos levanta y nos damos cuenta de que no estamos desamparados, que con nosotros está el Dios Todopoderoso y que se cumplen promesas tan preciosas que tenemos en la palabra de Dios y que estemos guardados como un tesoro también en nuestro corazón, en nuestra vida, donde decimos, Señor, si tú estás con nosotros, no habrá nada que me detenga, Señor. Y aunque muchas veces sí hemos estado derribados, muchas veces hemos estado perseguidos, pasando por apuros económicos, de salud, de dificultades, en tribulaciones, y sentimos como que las fuerzas se nos van en enfermedades, en diagnósticos que son bien complicados, que decimos, Señor, yo sé que no sé qué hacer en esta situación, pero viene ese poder de Dios, quita la angustia, quita el desespero, nos sentimos protegidos por parte del Señor. Sentimos que tenemos nuevas oportunidades para levantarnos en el nombre del Señor. Sí, somos débiles. Sí, muchas veces no tenemos la fuerza para levantarnos, pero es cuando estamos en esa condición, podemos levantar nuestras manos, recordar las promesas y saber que con nosotros está el Dios Todopoderoso, que se dignó poner su mirada, extender su brazo poderoso sobre ti y decirte en días como hoy, en momentos como hoy, hija, hijo, no estás solo, yo te sustento, yo te levanto. Yo quiero que en tu corazón resplandezca la luz, la revelación de mi nombre, la revelación de mi palabra, que podamos comprender plenamente que Dios se propuso hacer algo en nosotros y en medio de todas estas situaciones que a veces vivimos, resplandece esa luz de la presencia del Señor. Con razón el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y en esa verdad, mi hermano, mi hermana, nosotros nos sostenemos. Pero también tiene mucho que ver, y quiero saltar al versículo 13, porque expresa el apóstol Pablo, inclusive el versículo 12, donde dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero, versículo 13, de ahí 2 Corintios capítulo 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y esta es la fe que tenemos que desarrollar. Si tú le has creído las promesas del Señor, escuche como dice el apóstol Pablo. Conforme a lo que está escrito, él dice, creí, por tanto hablé. La pregunta que yo te hago con todo respeto, mi hermano, mi hermana, manera de confrontarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto le hemos creído a Dios? Conforme nosotros le creemos, a sí mismo actuamos. Si pensamos que de esta tribulación nadie nos va a sacar, pues bien, ni Dios puede obrar para levantarnos. Si pensamos que en medio de los apuros que tenemos, nadie nos va a ayudar, nadie nos va a abrir puertas, pues vamos a sentirnos que estamos desamparados y caemos en esa lástima, autolástima que a veces tenemos, lo voy a expresar de esa manera, donde decimos, ahora ¿quién podrá ayudarme? Ahora ¿quién me podrá sacar de esta situación? Nadie me ayuda, todos me dan la espalda, y entramos casi en una queja. Pero
Cuando creemos en la palabra, le decimos, Señor, tú prometiste estar conmigo, yo voy a salir adelante de esta situación. Sé que tu compañía es más importante, no importa que nos persiga. Como dice el Salmo 27, y me gusta la expresión que dice el apóstol, el salmista David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice él, los angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Pero luego de una expresión ahí en el Salmo 27 que importante tenerla en cuenta, donde él dice, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso dice, creí, por tanto hablé. Si le has creído al Señor, vas a proclamar esas bendiciones. Lo que le has creído a Dios, Señor, tú prometiste estar conmigo, así de que la soledad se tiene que ir, Padre. Señor, tú me dijiste que me acompañaría, Señor. Pero yo sé que tu amparo, tu protección, tu gracia infinita está conmigo. Que, Señor, muchas veces he fracasado, pero tú nos vas a enseñar a hacer como hacer las cosas, confiados, esperanzados en ti. Que vamos a poder ver la gloria de Dios. Que aunque quizás sentimos debilidad en medio de todos los procesos, viene el poder de Dios para fortalecernos. Y recordar un versículo más que se encuentra ahí en Isaías capítulo 40, donde el mismo, a través del mismo profeta, está escrito ahí, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mi hermana está pasando por momentos de debilidad, de flaqueza. Apóyase en el Señor en este día. Día del Señor, te necesito recibir de ese aliento de vida, de esa gracia maravillosa que encuentro en ti. Señor, estoy pasando por momentos de enfermedad, Señor, pero yo creo que tú eres mi sanador. Por eso dice la palabra, creí, por tanto hablé. Hable esa palabra, lo que tú le has creído al Señor. Señor, estoy pasando por dificultades económicas, Señor, pero tú prometiste ser mi proveedor, Señor. Señor, no entiendo lo que está pasando, Señor, pero tú eres mi luz y mi salvación. Trae claridad en estos procesos y me ayudas a salir adelante. Hable la palabra que has creído. Si hay una promesa específica que el Espíritu de Dios trae a ti, proclámela. No importa que la repiten todo el día. Si tienes que buscarla, utiliza los diferentes recursos que hay para recordar esas promesas y tómelo como una palabra rema. Dígale, Señor, mi alma, aunque está triste, aunque está agobiada, aunque no siento fuerza, Señor, yo sé que en ti, con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, Señor, yo voy a salir adelante con tu poder maravilloso. Y Él envía salvación, y Él envía protección, y Él envía todos los recursos que necesita, porque poderoso es nuestro Dios para hacerlo. Mi hermano, mi hermana, tú no estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no se trata de sentir, sino más bien de creer. Y como hemos creído, hablamos esa palabra de Dios que nos sustenta, que nos levanta, que nos ayuda y que nos dirige en medio de todas las cosas. Que te adoramos en este momento y le decimos, Padre, yo me aferro a ti, a tus promesas, yo creo en tu palabra. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi sanador, Padre. Tú eres quien, Señor, sana a los quebrantados de corazón, como dice el Salmo 147:3, Señor. Y tú vienes, Señor, y vendes esas heridas, colocas aceite fresco, Señor, y nos ayudas a levantarnos, Señor, a caminar contigo, a apoyarnos en ti, mi Dios, mi Rey. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que la salvación tuya se deje ver pronto en ellos, Padre. Que hoy sea un día de caminar con cielos abiertos, creyendo en esa palabra, hablando esa palabra. Y así como dijo el apóstol Pablo, Señor, hemos creído y hablamos de tu palabra, de tu compañía, de tu poder sanador, de tu gracia infinita, de tu provisión, Señor. De la gracia poderosa que nos sostiene, que nos levanta. Que aunque muchas veces estamos derribados, Señor, pero tú nos alientas, nos fortalece, porque ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Padre. Te doy gracias por ser tan lindo, tan precioso, por hablarnos, Señor. Que esta palabra nos vivifique, aliente al alma de mi hermana, de mi hermano, Padre. Y podamos caminar en victoria, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y diciendo, porque hemos creído, Señor, que si tú estás con nosotros no habrá nada ni nadie que nos detenga, Padre. Gracias por este día. Bendigo a tu pueblo. Guíale, susténtale, Padre. Y que nuestra esperanza y nuestra seguridad siempre esté puesta en ti, Padre. Muchas gracias, mi Dios.
Gracias por amarnos y gracias por estar ahí siempre, Padre. Y gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás desamparado, Dios está contigo. No estás derribado, Dios te levanta y te ayuda en medio de todos los procesos. Él trae sanidad y medicina para ti. Le habló su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.